Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Let's Go Pikachu solo usando Pokémon Shiny. Como ya sabéis, los Pokémon Shiny son esos Pokémon raros con colores diferentes a los normales y cuyas probabilidades de aparecer son muy bajas. Por suerte en este juego no son tan difíciles de conseguir, pues solo con una racha de 31 capturas conseguiremos una probabilidad de 1 entre 341 de que salga Shiny. Las reglas para este reto son las siguientes. Debemos poner mote a todos los Pokémon, si un Pokémon se debilita no se puede usar más, capturaremos a un Pokémon Shiny como inicial y después solo podremos capturar uno tras cada medalla. Además, estos Shiny no pueden ser los mismos que mi otro reto de Pokémon Shiny en Let's Go Eevee. No podemos superar el nivel del mejor Pokémon de cada gimnasio antes de empezar el combate, pero sí podemos subir de nivel durante el combate. Y a la liga debemos entrar al nivel del mejor Pokémon del alto mando, que sería el Dragonite al 55 de Lance, y jugaremos en modo fijo. Antes de empezar os quiero dar las gracias a todos los que estáis suscritos, ya que hemos superado la barrera de los 50.000. Vamos a ver si antes de que acabe el año conseguimos llegar a los 100.000 suscriptores. Ahora sí, empezamos. Empezamos la aventura mirando este póster, que seguramente nos suena a todos, ¿no? Tremendo 1 contra 1 de Nidorino y Gengar desde los primeros juegos. Se nos cuela nuestro rival en casa, Mr. Kanto, y salimos de aquí rumbo al norte para encontrarnos con el profe y este Pikachu. Lo capturamos de una y nos vamos al laboratorio, donde el profe nos lo dará como inicial. Mira qué bonito es. Es una pena que vayas a estar todo el juego en la caja. Lo llamaremos No Shiny y saldremos de nuestro pueblo para ir a Ciudad Verde, donde pillamos el paquete del tío de la tienda. Creo que podría haberlo dicho de otra forma que no sonara tan mal. Volvemos al laboratorio, hablamos con el profe y Mr. Kanto y ahora por fin empezamos nuestra aventura. Nos gastamos el dinero en Pokéballs y de aquí nos vamos al Bosque Verde, donde haremos una racha de 31 Oddish hasta que nos aparece este pequeñajo Shiny. Lo capturamos y lo llamaremos Matojillo, aunque tardaremos un poco en ponerle el mote porque se me olvidó. El primer Shiny ha salido a las 7 horas y 44 minutos de juego, a ver cuánto tarda el resto. En Ciudad Plateada nos iremos directamente al gimnasio, donde nos tendremos que enfrentar al primer líder de todos, Brock. Aunque no fue un combate complicado. Con Matojillo usaremos desarrollo un par de veces para subir nuestro ataque especial, mientras que el Geodude de Brock nos ataca con placaje, y finalmente contestamos con Absorber, debilitando su Pokémon de un solo golpe. Su Onix nos llegó a atacar con golpe cabeza, pero tampoco resistió a un Absorber de nuestro Matojillo. ¡Ea! Primera medalla conseguida. Volvemos a la tienda a dejarnos el poco dinero que tenemos. ¿Quién necesita ahorrar, verdad? Y tras un largo paseo en el que nos pegamos con todo entrenador que vemos, llegamos al Monte Moon. Aquí nos encontraremos con Jessie James, los mejores personajes de todo Pokémon. O sea, mirad, cómo mantienen esa melena tan perfecta. Quizás si me uno al Team Rocket también tendré el pelo así. Empezamos una racha de Geodude hasta capturar a 31 y tras varias horas de espera capturamos a este Geodude Shiny al que llamaremos The Rock. A este lo hemos capturado a las 16 horas y 26 minutos de juego. Seguiremos avanzando por el Monte Moon, encontrándonos con el Team Rocket de vez en cuando. ¡Oh! Y tras elegir nuestro fósil y acercarnos a la salida, Jesse y James nos pararán para combatir. ¿Y qué queréis que os diga? El que James se ponga la rosa en la boca para lanzar la Pokéball y luego se la quite es un detalle que me gusta. Derrotamos a su Koffing y Ekans y tras verlos huir seguiremos nuestro camino hasta Ciudad Celeste, donde tras ver que No Shiny quiere ir a ver la fuente y nosotros pasamos de él porque, bueno, no es Shiny, iremos al gimnasio a enfrentarnos con la segunda líder de Kanto, Misty. Empieza con Psyduck y nosotros con Matojillo. Nos ataca con confusión haciéndonos mucho daño y nosotros usamos desarrollo. Recibimos una segunda confusión que nos baja 9 de vida, pero con un solo absorber lo debilitamos. Por último saca Starmie. Nos ataca con rapidez bajándonos algo de vida y contestamos con absorber, quitándole bastante y curándonos. Nos ataca ahora con escaldar, pero un segundo absorber termina el combate. Ahora que tenemos dos medallas, nos iremos a ver a Bill, aunque por el camino tendremos que enfrentarnos a Mr. Kanto, quien estaba por aquí haciendo sus cosas. Empieza con Pidgey y nosotros con The Rock. Nos baja la precisión con ataque arena, pero de un solo lanzarrocas lo dejamos KO. Le sigue Oddish, para el que cambiamos a Matojillo. Nos ataca con absorber quitándonos solo 1 de vida y nosotros contestamos con el mismo ataque. Nos usa ácido que nos baja algo más y usamos desarrollo un par de veces para, ahora sí, debilitarlo de un solo ácido. Por último saca Eevee, quien no sobrevive a un absorber de nuestro Matojillo. Ea, hasta otra. Pasamos el puente para encontrarnos con este señor del Team Rocket, quien nos ofrece meternos en el Team Rocket. ¿Y si...? Bueno, de momento no. Derrotamos a este tipo y seguimos hasta llegar a la casa de Bill, donde nos encontraremos con un Nidorino que habla. Todo normal hasta aquí. Sí.
Hacemos clic en el ordenador y tras mucho boom, fium y puff, separamos a Bill de ese Nidorino. No me sonríes así, que estabas haciendo algo raro con ese pobre Pokémon. Nos da un par de tickets de barco como recompensa y tras una larga caminata y ver cómo Noshiny estudia esta casa como si fuera el prota de Detective Pikachu, llegaremos a la ruta 6, donde capturaremos al siguiente miembro del equipo. Haremos racha de Growlithe e incluso conseguiremos que Matojillo evolucione a Gloom de mientras estamos capturando, hasta que finalmente nos encontramos con este Pidgey Shiny. Lo capturamos y lo llamaremos Chimuelo. Este apareció a las 20 horas y 50 minutos de juego. Entraremos en el barco y aquí tendremos otro combate más con el rival. Eres un pesado. Fue un combate fácil. Con The Rock debilitamos a su Pidgeotto con lanzarrocas y con Matojillo a su Oddish y a su Eevee. Ayudamos al capitán a que eche el desayuno en la papelera y como recompensa le enseña a Noshiny a cortar árboles. Mira, al final eres parte del equipo. Despedimos el barco sabiendo que no lo vamos a volver a ver en lo que queda de juego y ahora sí nos vamos al gimnasio. Primera barrera easy. Ea, vamos a enfrentarnos a Surge. Empieza con Voltorb y nosotros con The Rock, con quien lo debilitamos de una con Excavar. Saca Raichu, con quien nos quita bastante vida con doble patada, aunque tampoco resiste un Excavar de nuestra piedra. Por último saca Magnemite, quien nos golpea con bomba sónica dejándonos a solo 1 de vida, pero también lo debilitamos con Excavar. Y justo después de este combate, Chimuelo evoluciona en Pidgeotto. Ya con 3 medallas salimos del gimnasio y nos encontramos con Misty. Hola guapa. Un señor le enseña a nuestro Pikachu a hacer fium y brillar en la oscuridad, y tras correr por medio canto y tener una reunión con gente del Team Rocket, Lorelei y su Lapras nos salvan de esta peña. ¡La luz! Nice. Evolucionamos a The Rock en Graveler y atravesamos el túnel Roca para llegar a Pueblo Lavanda. Nos iremos a este rincón de aquí para hacer otra vez más cadena de Growlithe. No me juzguéis, quiero al perrete. Y una vez los tenemos nos iremos a esta otra ruta, donde encontraremos otro Pidgey Shiny. Bueno, no pasa nada. Otras cuantas horas más tarde encontraremos por fin al cuarto miembro del equipo, este Drowsy, al que llamaremos a Mimir. A este lo hemos encontrado a las 28 horas y 56 minutos de juego. Llegamos a Ciudad Azulona y nos vamos para el gimnasio, pero señor, quítese de ahí. Aquí tendremos el combate contra Erika por la 4ª medalla. Empieza con Tangela y nosotros con Chimuelo. Le atacamos con ataque ala y ella responde con Megagotar, haciéndonos bastante daño. Cambiamos a Matojillo, con quien usamos desarrollo un par de veces, mientras el Tangela nos ataca con Megagotar. Y finalmente le contestamos con ácido, debilitándolo de un golpe. Le sigue Weepinbell, quien cae también de un solo golpe. Y por último saca su Vileplume, quien resiste un ácido y nos contraataca con fuerza lunar, aunque acaba cayendo con un par más. 4ª medalla conseguida. Dando una vuelta por la ciudad nos encontraremos con Brock, quien nos da un poco de té que compartiremos con este guarda. ¿Por qué te giras si me estás hablando? Volveremos a Pueblo Lavanda y ahora sí nos metemos en el cementerio para enfrentarnos otra vez a Mr. Canto. Empieza con Pidgeotto y nosotros con The Rock, con quien nos ataca con ataque rápido, aunque le contestamos con avalancha debilitándolo de una. Le sigue Gloom y nosotros cambiamos a Chimuelo. Le atacamos con ataque ala y él nos pega con ácido. Cura su Pokémon pero con otros 2 ataque ala lo debilitamos. Por último saca su Jolteon y nosotros cambiamos a The Rock, quien es inmune a Impact Trueno. Nos ataca con Pin-Misil y nosotros respondemos con Terremoto, terminando el combate así. Subiremos por aquí hasta toparnos con tremendo fantasma que nos manda corriendo abajo. Al salir nos encontramos a Jesse y James, quienes secuestran a un pequeño Cubone. Amigos, soy fan, pero eso está feo. Los seguimos hasta el casino de Ciudad Azulona, donde están hablando de sus cosas. Mirad qué cosita. ¿Quién diría que en el anime es un borde? Le explicamos a este pavo que queremos formar parte del Team Rocket y se va por patas, dejándonos entrar en la guarida secreta. Aquí hablaremos con esta chica que nos dará el uniforme. ¡Ea! Ya somos miembros del Team Rocket. Mandamos a Noshiny a investigar por aquí y tras explicarle a Jesse y James que vamos a ser los mejores del team, avanzamos para enfrentarnos a Atlas, aunque con The Rock demostramos que merecemos ser más rango que este tío. ¡Hola Giovanni! ¡Soy fan! Este cuadro está inspirado en uno real, estoy seguro. Giovanni nos hará combatir contra él para comprobar nuestro nivel y gracias a que Matojillo duerme su Persian y a que hace mucho daño con Megagotar, conseguimos debilitar tanto a su gato como a su Rhyhorn. Giovanni nos acepta como miembros del Team Rocket y nos da el Scope Sylph. ¡Ea! A hacer maldades. Jejeje. Volvemos al cementerio, usamos el Scope Sylph del jefe para desvelar a los fantasmas, y tras el momento del gigafantasma, el reencuentro de Cubone con su madre, y tras derrotar a Jesse James otra vez, hablaremos con el señor Fuji, quien nos dará la Pokeflauta. Evolucionamos a Mimir en Hypno y a Chimuelo en Pidgeot de mientras hacemos la siguiente cadena, y tras tocarle la Pokeflauta al Snorlax,
Bajaremos por la ruta 17 y aquí encontraremos a este Chansey Shiny, pero como en el anterior vídeo teníamos a Excelente, otro Chansey Shiny, no podremos capturarlo. Unas horas más tarde nos encontramos por fin con este Ponyta Shiny, al que llamaremos Pegaso. A este lo hemos capturado a las 37 horas y 23 minutos de juego, casi nada. Nos vamos a Ciudad Azafrán, donde vemos a Jesse James enseñando a este novato cómo funcionan las cosas en el Team Rocket. Por payaso. Entramos al edificio y aquí nos enfrentamos con Azul, quien quiere probar nuestra fuerza. Saca Executor y nosotros a Pegaso, con quien le atacamos con Llamarada. Usa pantalla de luz, pero otra Llamarada más lo debilita. Saca su Charizard y nosotros cambiamos a The Rock, quien recibe un tajo aéreo. Nos ataca con una onda ígnea y le contestamos con avalancha, debilitándolo de una. Otra victoria para el Team Rocket. Let's go. Nos daremos un paseo por Silph SA para darle clases de combate a los novatillos y aquí nos encontraremos de nuevo con Atlas, quien está celoso de que seamos los favoritos de Giovanni y nos hace pelear en un 2 contra 2. Sacan a Muk y Electrode y nosotros a Mimir y a Cubone. Electrode explota haciéndonos algo de daño y ahora sacan a Within. Debilitamos a Muk con Psíquico y Hueso Merán y sacan a Raticate. Raticate ataca con golpe bajo al Cubone de Mr. Canto y nosotros debilitamos de un Psíquico a Within. Sacan ahora a Golbat y nos atacan con un golpe crítico de golpe bajo a Mimir y un tajo aéreo a Cubone debilitándolo, aunque nosotros dejamos KO también al Golbat de un golpe. Y por último a Raticate lo debilitamos con otro psíquico más. Y justo tras este combate, Pegaso evoluciona en Rapidash. Ups, parece que sigue siendo un segundón. Otra victoria fácil contra Jesse James y ahora sí nos meteremos en el despacho del presidente, donde veremos al jefazo negociando con él, pero sin éxito. ¿Y si me convierto yo en el jefazo? Bueno, primero a combatir. Giovanni saca a Persian y nosotros a Matojillo. Nos ataca con sorpresa haciéndonos retroceder y luego con cuchillada, aunque nosotros respondemos con somnífero, durmiéndolo. Usamos desarrollo y le atacamos con Mega Agotar, haciéndole mucho daño. Se despierta y nos usa cuchillada, pero con un segundo Mega Agotar lo debilitamos. Saca ahora Rhyhorn, al que debilitamos de un ataque, y por último saca a Nidoqueen. Nos ataca con golpe cuerpo, pero con un par de Mega Agotar terminamos con ella y acabamos el combate. Giovanni se va de aquí, indignado por mi traición, y el jefe de la compañía nos da las gracias y una Master Ball. No me agradezcas tanto, que en cuanto me convierta en el líder de Team Rocket volveré a por ti. Salimos de aquí y nos vamos de nuevo a Ciudad Fucsia, donde nuestro No Shiny intentará reclutar más gente para nuestro team. Muy bien, chiquitín, muy bien. Aquí un random enseñará a nuestro Pikachu a montar en tabla de surf, justo donde hay un Lapras. Como se caiga el Pikachu aquí, hacemos Lapras frito. No digo más. Tras esto nos iremos a la central energía para enfrentarnos a Zapdos, al cual capturamos con la Master Ball. Y es que en el gimnasio de Ciudad Azafrán no nos dejan pasar si no tenemos a un Pokémon a más del nivel 45, y Zapdos nos sirve para cumplir esta norma. En el gimnasio haremos este puzzle de teletransportadores hasta finalmente llegar frente a Sabrina, a la que retaremos por otra medalla más. Empieza con Mr. Mime y nosotros con The Rock. Usa reflejo y nosotros terremoto, quitándole algo menos de la mitad de la vida. Nos ataca con psíquico, bajándonos a solo 27 de vida, y usamos un segundo terremoto. Cambiamos ahora a Mimir, quien resiste bien los ataques psíquicos de su mimo, y lo debilitamos con bola sombra. A este le sigue Alakazam, quien nos ataca con tinieblas y al que respondemos con bola sombra, debilitándolo con 2 ataques. Usa ahora Slowbro, al que quitamos algo menos de mitad de vida con una bola sombra y nos usa Bostezo. Cambiamos a Matojillo para no dormirnos y él usa Surf, el cual resistimos bastante, y contraatacamos con Mega Agotar, dejándolo KO. Por último saca Jinx, para la que cambiamos a Pegaso. Nos ataca con Psíquico bajándonos media vida y al turno siguiente atacamos con Llamarada, sin llegar a debilitarlo. Nos duerme con Beso Amoroso y cambiamos a Chimuelo, con el que finalmente la debilitamos con Ataque Ala. De aquí nos vamos volando a Ciudad Fucsia. ¿Pero sabes llevar esto? ¿Pikachu? Oh no. Una vez allí, Jessie nos dará una dentadura de oro como muestra de nuestro estatus en el Team Rocket. ¡Qué asco! Nos vamos en tabla de surf hasta las Islas Espuma, donde haremos cadena de Seal y esperaremos hasta que aparezca el siguiente Shiny, quien resultó ser este pequeño Squirtle al que llamaremos Leonardo. Este tardó muchísimo en aparecer, no fue hasta las 55 horas y 10 minutos de juego que salió. En Ciudad Fucsia iremos al gimnasio, donde tras este numerito digno de Naruto nos tocará pelear contra Koga. Empieza con Within y nosotros con Mimir. Usamos Pad Mental para subir nuestro ataque especial y él usa Tóxico. Seguimos subiendo nuestro ataque especial para ahora
así debilitarlo de un psíquico. Le sigue Venomoth y nosotros cambiamos a Pegaso. Fallamos llamarada y nos ataca con bomba lodo, envenenándonos. Cambiamos ahora a Chimuelo, con quien le atacamos con tajo aéreo. Nos vuelve a envenenar con bomba lodo, pero con un respiro para curarnos y un ataque ala lo debilitamos. Saca ahora Muk y nosotros cambiamos a The Rock. Nos ataca con bomba lodo y nosotros respondemos con terremoto, dejándolo KO de una. Por último saca a Golbat, quien no consigue sobrevivir a una avalancha de nuestra piedra. ¡Ea! Ya tenemos 6 medallas. Nos volvemos a la central de energía, donde nos toparemos con otro Chansey Shiny más al que no podemos capturar. Y al poco de estar aquí conseguiremos que Leonardo evolucione en Wartortle y luego en Blastoise. Y tras usar una piedra hoja, Matojillo evoluciona por fin en Vileplume. Varias horas más tarde conseguiremos al siguiente miembro del equipo, este Electabuzz al que llamaremos Tormenta. Este ha aparecido a las 60 horas y 8 minutos de juego. Llegamos a Isla Canela, donde nos daremos una vuelta por la mansión Pokémon, donde tras inspeccionar este extraño tanque en el laboratorio del sótano, pillaremos la llave para poder entrar en el gimnasio de aquí. Responderemos a las preguntas de Blaine, demostrando que somos el chico listo del Team Rocket, y tras ver despegar a estos muñecos, nos enfrentaremos a Blaine por la 7ª medalla. Empieza con Magmar y nosotros con The Rock. Nos ataca con patada baja haciendo bastante daño y nosotros con terremoto debilitándolo. Le sigue Arcanine y nosotros cambiamos a Leonardo, quien recibe un enfado que nos baja 1/3 de vida. Nos ataca con otro enfado más y nosotros respondemos con hidrobomba, debilitándolo de una. Saca ahora Rapidash, quien nos deja muy poca vida con envite ígneo, pero al que derrotamos también con hidrobomba. Por último saca a Ninetales. Cambiamos a Pegaso, quien recibe un ataque rápido y varias llamaradas, pero a base de pisotón conseguimos debilitar a su zorro. Al salir nos topamos con Mr. Kanto, quien está rayado por nuestra nueva faceta de chicos malos. Cuanto antes lo asumas mejor, que hasta No Shiny está de acuerdo. Volvemos a Ciudad Verde para encontrarnos con el gimnasio cerrado. De aquí vamos a hablar con Oak Azul, quien nos da la Blastoisita, y al salir esta niña nos dice que el gimnasio de Ciudad Verde ya está abierto. ¿Y tú cómo lo sabes? Nos vamos al gimnasio y tras dar muchas vueltas por aquí nos encontramos con él. Un momento, ¿acaso el jefe había avisado a esa niña para que me mandara aquí? ¿Acaso esta cría es del Team Rocket? Demasiadas preguntas y pocas respuestas. Jefazo, ha llegado la hora de medirnos. Bueno, no en altura, que claramente me ganas. Empezamos el combate sacando a Dugtrio a él y a Leonardo nosotros, a quien mega evolucionamos al toque. Nos ataca con terremoto y nosotros respondemos con escaldar, debilitándolo de una. Al igual que a su Nidoking y a su Raidon. Su Nidoqueen consiguió resistir un ataque y nos respondió con terremoto, bajándonos a algo menos de la mitad de la vida, pero con un segundo escaldar conseguimos ganar. Ahora ya tenemos todas las medallas y somos los nuevos líderes del Team Rocket. Ah, no, que Giovanni lo ha disuelto en vez de darnos el poder a nosotros. Otro fracaso más. Nos vamos ahora a la Liga Pokémon, aunque antes tendremos un combate con Mr. Kanto. ¿Qué dices, jefe del Team Rocket? Oh no, con eso no se bromea. Empieza con Pidgeot y nosotros con Leonardo, al que mega evolucionamos al toque. Nos ataca con tajo aéreo y nosotros respondemos con rayo hielo, dejándolo KO de una. Le sigue Vileplume y nosotros cambiamos a Pegaso, a quien nos envenena con tóxico. Atacamos con llamarada haciéndole mucho daño y él nos responde con danza pétalo, aunque con una segunda llamarada lo debilitamos. Saca Marowak y nosotros cambiamos de nuevo a Leonardo. Recibimos un hueso Merán que nos hace un poco de daño y le atacamos con escaldar, debilitándolo de un golpe. Por último saca a Jolteon, al que respondemos con The Rock, quien es inmune a trueno. Nos pega con doble patada y con un terremoto terminamos el combate. ¿Sabes a quién le vas a vacilar ahora? Atravesamos la entrada de la calle Victoria en nuestro Pegaso porque siempre hay que ir con estilo, y tras atravesar este lugar y llegar a las puertas de la Liga Pokémon, donde No Shiny y nosotros nos pondremos de acuerdo en mantener el orgullo del Team Rocket, entramos en este lugar. Para poder completar el equipo bien, le pedí a un amigo que me cambiase a mi The Rock y luego me lo devolviese para poder tener un Golem Shiny. Así que nada, ya tenemos al último miembro del equipo, y así se nos ha quedado el equipo. Tengo bastante confianza en que podamos pasarnos la liga sin dificultades, ya que tenemos a 6 buenas bestias. Pero bueno, ya se verá. Nuestro primer combate será contra Lorelei, la entrenadora de tipo hielo. ¿Y esa ropa del Team Rocket? No hablemos de ese tema, por favor. Empieza con Dewgong y nosotros con Tormenta. Usamos pantalla de luz y ella nos ataca con cascada. Cambiamos a Matojillo, quien resiste bien la cascada de su Dewgong, y al turno siguiente nos ataca con canto helado. Le dormimos con Sonífero y usamos desarrollo un par de veces para subir nuestro ataque especial. Se despierta, nos ataca con otro canto helado y nosotros usamos Mega Gotar, debilitándolo de una y curándonos de nuevo.
equipo. Le sigue Jinx, quien falla una ventisca y a quien derrotamos de un solo golpe también, al igual que a su Lapras, a su Cloyster y por último a su Slowbro. El segundo combate lo tendremos contra Bruno. Empieza con Onix y nosotros con Matojillo. Fallamos un somnífero y él nos ataca con terremoto, sin hacernos demasiado daño. Lo dormimos al turno siguiente y usamos desarrollo un par de veces. Se despierta para golpearnos con otro terremoto y finalmente usamos Mega Gotar, debilitándolo de una. Le sigue Hitmonchan, quien nos hace bastante daño con puño hielo, pero al que debilitamos de una sola fuerza lunar. Saca Machamp, al que también derrotamos de un solo golpe, y a este le sigue Poliwrath, quien cae con Mega Gotar. Por último saca Hitmonlee, quien nos quita algo de vida con avalancha, pero quien cae también de un solo golpe. El tercer combate será contra Agatha, quien se supone que es maestra de Pokémon Fantasma, pero todo su equipo es de veneno. Empieza con Arbok y nosotros con Golem. Nos ataca con Triturar, haciéndonos algo de daño, y nosotros ponemos unas tramparrocas. Otro Triturar y esta vez respondemos con Terremoto, debilitándolo de una. Le sigue Gengar, quien nos quema con Fuego Fatuo, pero ni con esa se evita caer con un terremoto de The Rock. Le sigue Golbat, con quien nos ataca con Triturar y consigue sobrevivir a Avalancha por la quemadura que tenemos. Cambiamos a Leonardo, al que mega evolucionamos, y tras recibir 2 tajo aéreo, debilitamos a su Pokémon con Escaldar. Usamos protección para comprobar que su Within tiene rayo y cambiamos a Mimir, quien lo resiste bastante bien. Usamos Psíquico para debilitarlo de un solo golpe y por último saca su segundo Gengar. Nos ataca con Bola Sombra haciéndonos mucho daño y nosotros le atacamos con Psíquico, ganando así el combate. El último miembro del alto mando que nos falta es Lance, entrenador de tipo dragón, aunque más bien es de tipo volador, pero... shh. Empieza con Sidra y nosotros con Tormenta, con quien lo debilitamos de un solo rayo. Le sigue Aerodactyl, quien nos golpea con un golpe crítico de terremoto que nos baja solo 1 de vida. Contraatacamos con Rayo y al ver que no lo hemos derrotado de una, cambiamos a Leonardo, con quien recibimos otro terremoto. Mega evolucionamos, recibimos una avalancha y lo derrotamos con Escaldar. Le sigue Gyarados, quien nos hace retroceder con Cascada. Cambiamos ahora a Matojillo, quien recibe un hiperrayo que nos quita bastante menos de lo que esperaba. Usamos Somnífero para dormirlo y cambiamos de nuevo a Tormenta, con quien debilitamos a su Pokémon con Rayo. Saca ahora Charizard y nosotros cambiamos a The Rock, con quien recibimos un hiperrayo. Atacamos con Avalancha, debilitándolo de una, y por último nos saca su Dragonite. Nos ataca con Enfado, haciéndonos bastante daño, y contraatacamos con Avalancha, dejándolo a un cuarto de vida, más o menos. Cambiamos ahora a Pegaso, con quien conseguimos sobrevivir al enfado de Dragonite, y al turno siguiente le atacamos con Llamarada, aunque fallamos el ataque. Su Dragonite no se golpea por la confusión y nos consigue derrotar con Enfado. Sacamos ahora a Mimir, con quien finalmente debilitamos a su Dragonite con Psíquico. Una cosa muy ok que se puede hacer en este juego es sacar a un Pokémon del PC incluso en mitad de la liga, así que dejaremos a Pegaso en la caja y recuperaremos a Chimuelo para ir con un equipo completo contra el campeón, nuestro rival Mr. Kanto. Pero bueno, si es Trine del Team Rocket, bro. Empieza el combate con Pidgeot y nosotros con The Rock. Mega evoluciona su pollo y falla un tajo aéreo y nosotros atacamos con Avalancha, dejándolo a poca vida. Al turno siguiente sí nos golpea con otro tajo aéreo, pero una avalancha más lo debilita. Saca ahora Vileplume y nosotros cambiamos a Mimir. Usamos Paz Mental justo antes de recibir el rayo solar y tras 2 psíquicos lo conseguimos tumbar. A este le sigue Rápidas, así que nosotros cambiamos a Leonardo, quien recibe un envite ígneo que le quita algo de vida. Mega evolucionamos al toque y recibimos otro envite ígneo más, al que respondemos con Escaldar, debilitando su caballo. Saca ahora Jolteon, al que respondemos con The Rock, ya que no puede recibir ataques eléctricos. Nos golpea con Pin-Misil, con el que ataca 3 veces, y respondemos con Terremoto, dejándolo KO. Saca ahora Slowbro, al que respondemos con Matojillo, quien recibe un Surf. Lo dormimos con Somnífero y aprovechamos para usar Desarrollo, y justo después un Mega Gotar con el que lo derrotamos. Por último saca su Marowak, quien tampoco consigue resistir un golpe de nuestro Matojillo. Y con esto hemos conseguido pasarnos Pokémon Let's Go Pikachu solo con Pokémon Shiny. Creo que nunca antes había utilizado a Vileplume o a Hypno en mi equipo, y la verdad es que me han sorprendido para bien. También hemos tenido suerte en cuanto a los Shiny, teniendo en cuenta que en esta generación varios de estos apenas se diferencian de sus versiones normales, como la línea evolutiva de Abra o incluso Gengar. Los que hemos pillado son bien bonitos, la verdad. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes dejar un like, un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento a cuando suba más contenido. Muchas gracias también a los que compráis desde mi enlace de Neva y sobre todo a los miembros del canal. Vuestro apoyo se agradece muchísimo. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!